Hola a todos, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a Enfoque Mundial. El mundo cambia de manera veloz, inmediata, y esto se debe en gran medida al rápido desarrollo tecnológico que nos ha llevado a simplificar y facilitar muchas acciones cotidianas. Los medios de comunicación y su poder en las sociedades, y ahora la presencia poderosa de las nuevas tecnologías, marcan el presente y futuro del mundo. Hoy en Enfoque Mundial haremos un rápido recuento del desarrollo de los medios de comunicación en la historia de la humanidad y cómo se desarrollaron también de manera tan exponencial las nuevas tecnologías. ¿Será que la tecnología ahora domina al hombre? Hoy lo analizaremos en esta nueva entrega. Bienvenidos. Se puede decir que la necesidad de plasmar las ideas para la posteridad y dejar registros escritos nació casi con el ser humano. Prueba de esto son los milenarios dibujos rupestres que se encuentran en las piedras y paredes de cuevas. Los primeros en inventar un material parecido al actual papel fueron los egipcios, quienes en el siglo IV a.C. elaboraron los primeros papiros. Los chinos, en el siglo II a.C., elaboraron unas láminas con bambú y pequeñas fibras de cuerda. Pero quienes realmente popularizaron el uso de papiros fueron los griegos y romanos, quienes encontraron en estos materiales un uso más práctico que otros soportes como las tablas de arcilla o madera. Hacia fines de la Edad Antigua e inicios de la Edad Media, entre los siglos I y II después de Cristo, se organizó los papiros en una especie de libros que se denominó códice. Sin embargo, un invento que revolucionó a la humanidad, sin duda, fue la imprenta, cuyas implicaciones no solo tuvieron revuelo en la escritura, sino que ayudó al desarrollo de ciencias, artes, política, religión. Los primeros registros que se tienen de una imprenta es en China, en el año 175 después de Cristo, cuando el emperador pidió que se tallaran en piedra algunas obras del confucianismo para preservarlas. Sin embargo, los encargados se dieron cuenta que mediante esta piedra tallada, al pasarla por tinta y posarla sobre el papel, se podían reproducir esta obra cuantas veces se deseaba. El primer libro reconocido data del año 867 después de Cristo, que fue encontrado en la cueva Dunhuang. El texto en el Sutra del Diamante, en su primera página, tiene una ilustración de Buda. Se cree que fue impreso mediante la técnica de xilografía, que fue inventada por los mismos chinos aproximadamente en el siglo V después de Cristo. La técnica era tallar en madera los signos y símbolos que se querían imprimir. Hacia el siglo XI después de Cristo se empezaron a utilizar las primeras imprentas de tipo móviles. Aquí se tallaban caracteres por separado, los cuales se iba armando en un molde para formar frases. La ventaja era que cada tipo servía para imprimir más de un texto. Los chinos lo hacían en arcilla, un material que fácilmente se desgastaba. En el siglo XIII, unos 200 años antes de Gutenberg, los coreanos utilizaban la técnica de tipos móviles, pero fabricados en bronce fundido, un material mucho más resistente que la arcilla de los chinos. Mientras que en Oriente ya se tenían técnicas de reproducción tecnificadas de libros. En la Europa de la Edad Media se seguían transcribiendo libros a mano y los monasterios se convirtieron en el centro de estas labores. Los monjes fueron quienes se dedicaron a copiar y almacenar libros, principalmente porque ellos sabían leer y escribir en latín, algo poco común en la época. Además, eran quienes prohibían la lectura de textos profanos a los que ellos tenían acceso. Entre 1435 y 1440, el alemán Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta de tipos móviles de madera y luego de metal. Lo que hizo fue tallar letras por separado e insertarlas en moldes de madera, formar textos y realizar impresiones. Luego reutilizaba letras para formar nuevas palabras. Con lo que Gutenberg innovó frente a las técnicas chinas y coreanas fue que adaptó a una prensa de vino una mesa con dos rieles por las que se deslizaba el papel y los tipos en la caja de madera que eran prensados y se grababa el texto en el papel. Mediante este sistema, lo primero que se imprimió fue una serie de copias de la Biblia, que se conocen como las Biblias de Gutenberg. Con este invento también se revolucionó la prensa porque los periódicos empezaron a utilizar esta técnica para imprimir sus ediciones.
El avance de la humanidad ha sido constante y una vez que las sociedades lograron plasmar sus pensamientos en papel mediante los libros y la imprenta, apareció una necesidad clara. La humanidad había logrado comunicar hacia el futuro, escribir textos para que alguien los lea a futuro. El ser humano necesitaba romper la barrera de la distancia y poder transmitir mensajes más instantáneos. Así, en 1794, Claude Chappe inventó el primer telégrafo, un incipiente invento que utilizaba una bandera basada en el alfabeto, pero era un aparato visual y necesitaba de una línea de visión para poder comunicarse. Pero en 1809, en Baviera, Alemania, se inventó un nuevo telégrafo eléctrico. Samuel Sommering utilizó 35 cables de electrodos en el agua. El resultado fue que se lograba transmitir las ondas a una distancia de 2000 pies. Esto se producía por la cantidad de gas generada por la electrolisis del agua. Hacia 1828, Harrison Dyer inventó un telégrafo en Estados Unidos. El sistema consistía en enviar chispas eléctricas a través de una cinta de papel tratado químicamente para grabar puntos y guiones. Sin embargo, fue Samuel Morse quien desarrolló un electroimán en base a un invento de Joseph Henry, quien en 1830 logró transmitir una comunicación electrónica a través de una mida de cable, la cual, al final, hacía sonar una campana. Morse utilizó impulsos eléctricos para desviar un electroimán, el cual movía un marcador para producir códigos escritos basados en puntos y rayas y que eran puestos en una tira de papel. En 1843, el Congreso de Estados Unidos le financió $30,000 para construir una línea telegráfica desde Washington a Baltimore, unas 40 millas. Luego obtuvo fondos privados para ampliar la línea a Filadelfia y Nueva York. En 1861, la empresa Western Union construyó la primera línea telegráfica intercontinental a lo largo de las vías del ferrocarril. Con este gran salto que había dado la humanidad al transmitir mensajes cifrados a largas distancias, las necesidades también aumentaron. Las guerras e inestabilidad política que vivían las grandes naciones les llevó a buscar algún tipo de comunicación que no dependiera de cables y poder transmitir mensajes a grandes distancias. Basándose en los estudios de Hertz, se buscó una telegrafía sin cables y así tener una superioridad militar y de comunicación con navíos en alta mar principalmente. En 1875, Graham Bell fue el primero en conseguir que sonidos se transmitan mediante un cable. Sin embargo, fue Marconi quien con sus conocimientos sobre medición de ondas electromagnéticas propició la creación del primer receptor de radio y logró enviar sonidos a una distancia de 20 kilómetros. A inicios del siglo XX fueron Fleming y Fessenden quienes lograron transmitir la voz humana y con eso se dio inicio a lo que hoy conocemos como radio. A pesar de que en el campo militar se logró un gran avance al poder dar instrucciones sin importar las fronteras, en el tema civil la radio inició con la comunicación de masas, acercando la información y el entretenimiento con el concepto de inmediatez. La primera transmisión radiofónica del mundo se la hizo en la Nochebuena de 1906 desde el Brant Rock Station, en Massachusetts, en la que se escuchó la canción Oh Holy Night, además de unos pasajes bíblicos. A partir de ese momento empezó la evolución de la radio, pero no fue hasta 1920 donde se popularizó los programas más regulares de entretenimiento. Y hacia 1937 aparecieron los primeros sistemas basados en frecuencia modulada, FM, con lo que se redujo las interferencias en las transmisiones. Con el desarrollo técnico de la radio también avanzó el desarrollo del periodismo como profesión y servicio ciudadano. El ciudadano ahora podía enterarse de las noticias más rápido. Ya no esperaba leer un diario, sino que podía informarse de acontecimientos por la radio. Es momento de hacer una pausa. Regresamos en breve con más, aquí en Enfoque Mundial. Sigan con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Como ya vimos antes de la pausa, los seres humanos siempre hemos buscado innovar y buscar medios que nos permitan registrar los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Así es como ahora hablaremos del cine. Sus orígenes los podemos encontrar en el año 1654, cuando el sacerdote alemán Atanasio Kircher experimentaba con imágenes en movimiento gracias a su linterna mágica. Más de un siglo después, el francés Gaspard Robert, conocido como Robertson, inventó las llamadas fantasmagories, que era un espectáculo basado en figuras pintadas sobre placas de cristal que hacia 1798 fueron las primeras proyecciones de imágenes públicas. Para 1828, Joseph Antoine Plateau inventó un artefacto que mostraba imágenes en movimiento. Este físico belga basó su invento en el principio de persistencia de las imágenes luminosas en la retina del ojo. Inventó en 1832 el fenaquistiscopio. El invento de la fotografía ayudó al desarrollo del cine, además de otros inventos como la bombilla de luz de Thomas Alva Edison en 1889. Y así surgió lo que Edison llamó kinetógrafo o kinestoscopio, que fue la primera cámara sonora. Fue el primer invento que le permitió grabar imagen y sonido a la vez. El sonido era malo y a pesar de que Edison patentó su invento, pensó que no tenía futuro. Sin embargo, fue hasta el 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indien del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos de París, en el que los hermanos Louis y Augusto Lumière exhibieron en público una breve proyección de un tren llegando a una estación. Luego captaron la partida de una barca de remos del puerto y la salida de los trabajadores de la fábrica Lumière de Lyon. Posterior a aquello, el cine continuó una evolución incesante con la inclusión del sonido. Posteriormente, el color, la realidad, el cine 3D, hasta llegar a la época actual donde el cine es una suma de técnicas de postproducción que crean mundos inimaginados, que pueden transportar al espectador a una realidad que es difícil de saber si es real o creada por las computadoras. Una de las hijas del cine es la televisión. Su historia también es increíble porque logró captar lo mejor del cine para ponernos en el día a día de nuestros hogares. Todo nace con la invención del tubo de rayos catódicos en 1897 por el físico Carl Brown. No era más que un prototipo de una pantalla fluorescente que se ilumina cuando la golpean los electrones. En 1906, los franceses Raynaud y Fournier desarrollaron una matriz de células fotosensibles con otra matriz de lamparillas. A cada célula del emisor le correspondía una célula del receptor. En 1927, la televisión electrónica nace cuando el joven de 21 años, Philo Farnsworth, descompone una imagen en 60 líneas de luz. Las transmite como electrones y las recompone en su forma original en una pantalla. En 1937 inician las transmisiones regulares de la televisión electrónica en Francia y Reino Unido. A pesar de que los televisores en aquella época eran sumamente costosos y de dimensiones pequeñas, cada día los televidentes se interesaban más por este aparato y sus contenidos. De a poco la televisión en blanco y negro avanzaba. Cada país desarrollaba contenidos televisivos propios y empezó a surgir el negocio de las grandes producciones. En 1953 se crea Eurovisión, que conectó la señal producida en varios países de Europa vía microonda. En 1960 se crea Mundovisión, que comienza a realizar enlaces en base a satélites geoestacionarios, lo que permitió la conectividad a nivel mundial. A finales de los años 50 se desarrollaron los primeros magnetoscopios, que permitieron grabar señales de audio y video para reproducirlas después. Además se desarrollaron las primeras cámaras con lentes intercambiables. En los años 70 se crearon las ópticas móviles de los lentes de las cámaras, lo que dio origen al zoom de video. De este modo se ha desarrollado la televisión, pasando del blanco y negro al color, lo que dio más realismo a las imágenes, cuya evolución vemos en la actualidad con calidad HD, 4K y ahora en países como Japón, los inicios de las transmisiones 8K. Que en términos sencillos no es más que los tamaños en los que son captadas, transmitidas y vistas las imágenes. A mayor tamaño de imagen, mayor calidad en sus detalles, colores y realismo.
Actualmente la televisión es un elemento que es parte de nuestras vidas. Sin duda, actualmente influye en las formas de pensamiento de las sociedades, determina comportamientos y hasta conocimientos. ¿Pero qué pasa con el Internet? Sus inicios se remontan a la Guerra Fría, en los años 60, cuando Estados Unidos buscaba crear una red de conexión militar con el fin de tener acceso a información de esta índole a nivel mundial. Y es así que en 1969 se creó una red con este fin que se llamó ARPANET. Inicialmente esta red estaba controlada por 4 computadoras ubicadas en ciertas universidades. 2 años después, 40 computadoras ampliaron la red. Con el crecimiento de este naciente red, este sistema quedó obsoleto, por lo que investigadores desarrollaron un protocolo de comunicación al que llamaron TCP/IP, que permitió conectar computadores y enlazarlos a la red. Este protocolo sigue vigente hasta la actualidad. Hacia 1985, la Internet era una tecnología establecida, pero conocida por muy pocos, debido a que su acceso era muy limitado. En 1990 buscaron darle un nombre a esta red a la que se le bautizó como World Wide Web, o Red Informática Mundial, en español, por lo que desde ese momento se empezó a usar las letras www para el acceso a los distintos sitios. Inicialmente era una plataforma basada solo en texto con limitaciones en su desarrollo. A partir de este momento se inicia el desarrollo de la red, desde la 1.0 a la 2.0, el desarrollo digital en función de un mayor trabajo de imágenes y gráfico. El avance del Internet se da de la mano del abrumador desarrollo tecnológico de las nuevas computadoras, el aparecimiento de los teléfonos celulares hasta los actuales teléfonos inteligentes. Hoy, el Internet y las nuevas tecnologías son elementos de uso diario para los ciudadanos a nivel mundial. Las brechas en el acceso a las TICs son cada vez menores y de a poco la conectividad tiene acceso a más ciudadanos. Estas nuevas tecnologías también incidieron en la manera de comunicarnos. Se dio el desarrollo del correo electrónico o email, que permite enviar cartas, comunicados, documentos de manera inmediata. También surgieron los buscadores como el famoso Google, que permite hacer búsquedas en millones de páginas web en menos de un segundo y tiene acceso a la información de manera rápida. También con el Internet surgieron las redes sociales, espacios donde podemos traspasar nuestras vidas a espacios virtuales para estar conectados, intercambiar pensamientos, fotografías y hasta videos. Ahora los ciudadanos podemos estar conectados todo el tiempo y tener acceso permanente a este mundo digital por medio de nuestros teléfonos inteligentes. Esto evidentemente ha marcado que los medios de comunicación adapten sus contenidos a estas plataformas. El ciudadano moderno no espera para enterarse de una información hasta llegar a su casa y ver el noticiero, mucho menos espera a leer el periódico al día siguiente. Ahora el ciudadano está hiperconectado cada segundo y se entera de los acontecimientos de manera inmediata. Actualmente se habla de los contenidos transmedia, es decir, que un periódico, por ejemplo, ya no se limita su labor a su edición impresa, sino que ahora trabajan audio, video, plataformas, animaciones y hasta transmisiones en vivo desde el moderno Internet. Vamos a una nueva pausa. Regresamos en breve con más aquí en Enfoque Mundial. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Ya está junto a nosotros Cristian Espinosa, consultor en nuevos medios, redes sociales y periodismo móvil. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, para empezar la entrevista, ¿cuánto ha cambiado el mundo durante estos últimos 100 años con el desarrollo de la tecnología? Básicamente nunca cambió el mundo tan rápido. Esa es una gran diferencia y por lo cual ahora sentimos que todo se ha hecho tan efímero y tan rápido, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, hace 5 años no existían herramientas de todos los días como que están en el móvil, el WhatsApp,
hablamos de Snapchat. Instagram no existía pues hace 3, 4 años. Hace 5 años todo se movía solo a través de computadoras. Eso pensemos solamente hace 5. Hace 10 años empezó este boom en cambio de las redes sociales. Hablamos de que hace 10 años entonces no existía todavía, apenas aparecían Twitter, Facebook, YouTube, no tienen más de 10 años, ¿no? Y entonces eso es lo vertiginoso que ha sido sobre todo en los últimos 10 versus, digamos, los años anteriores que son las de los medios tradicionales que vienen del siglo pasado, ¿no? Claro que sí. Bueno, y si ponemos a comparar los medios de comunicación tradicionales, me refiero a la prensa escrita, la radio y la televisión, frente al desarrollo de los nuevos, de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios, ¿cuán importante o cuánto peso ha logrado tener cada uno de estos medios entre sí? Ahí, primero hay que decir que nunca ningún medio finalmente mató al que siguió, ¿no? Que ese es un tema que siempre se ha hablado, ¿no? De que si, por ejemplo, si Internet iba a matar a los anteriores. Lo que ha pasado es que cada vez que apareció un nuevo medio, cambió al anterior, ¿sí? Se vieron obligados a cambiar para no justamente no fenecer. Otra cosa también es que los medios tradicionales antes, el tiempo que llegaban a tener un impacto, demoraban 10, 20, lo que le demoró a la radio 50 años, al Internet le demoró 3 para llegar a esa misma audiencia, ¿no? Y eso también ha sido un gran factor diferenciador en este último cambio en las nuevas tecnologías. Y precisamente ese impacto, ¿cuánto logró influir en las sociedades mundiales? El mayor cambio ha sido el hecho de que ahora todos nos hayamos convertido en el medio, ¿no? Ese es realmente el gran cambio. Antes, para tener un medio como el que estamos ahora, pues tenías que tener una gran infraestructura. Una gran inversión. Ahora, una gran inversión, pues ahora tú necesitas un teléfono celular para transmitir en vivo y no necesitas tener un medio de comunicación. Además, puedes volverte masivo rápidamente y esa es la gran diferencia, diríamos, también en cuanto a que las personas se han convertido en un medio. Bueno, más bien nos han convertido la tecnología en meros espectadores. ¿Se nos está deshumanizando a través de la nueva tecnología? Lamentablemente, nadie nos enseñó lo que es convertirnos en un medio y de repente, de un día para el otro, todos nos convertimos en uno. Entonces, cuando la gente tiene un aparato como este, no tiene conciencia de la responsabilidad que significa transmitir información, como por ejemplo la de un accidente, la de personas que están heridas, linchamientos que vemos todos los días con gente que no quiere ser grabada y que se les hacen tomas, así como también está el otro lado de que en cambio ahora se puedan transparentar cosas que antes en los medios no se podían pasar, digamos, ¿no? O algunos no lo pasaban. Ahora, en cambio, el otro lado está que se lo pueda transmitir. Pero entonces, es como que necesitamos también, como individuos, a tener un nuevo tipo de realfabetización para saber usar responsablemente este nuevo medio, ¿no? El investigador Christian Luz Lange aseguraba que la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso. ¿Acaso las actuales sociedades se están viendo mal influenciadas por el desarrollo tecnológico? ¿Se está perdiendo los valores? Yo creo que más que se están perdiendo los valores es que esta generación está creciendo huérfana de quién le enseña estos nuevos valores en estas nuevas plataformas. Como que al estar frente a una pantalla perdemos las nociones de valores, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando aquí, tú no le dirías a alguien cara a cara lo que a veces decimos en redes. Sí. Pero las redes producen un efecto en el mundo real, pues. Esa es la que la gente no tiene conciencia. El hecho de que tú lo digas detrás de una pantalla no significa que no afectes a las personas. Y creo que esa falta de conciencia es la que hoy nos está afectando, ¿no? Y claro, se traduce entonces en una especie como de falta de valores, ¿no? Que se pierde cuando estás frente a una pantalla, lamentablemente, y que por eso necesita una realfabetización urgente. ¿Y cómo cambiar esa realidad? ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque muchos también creen que hay una corresponsabilidad por parte de las grandes transnacionales que manejan las plataformas de los nuevos medios en establecer políticas muy claras, mucho más comprometidas con los valores para poder cambiar esa realidad que tú mencionabas. Sí, es una combinación de varios factores. La responsabilidad, hay que decir, está en diferentes nodos, ¿no? Y todos esos nodos necesitan reconfigurarse para conseguir un verdadero cambio. Empezando por el nodo de las plataformas. Por supuesto, las plataformas tienen un interés que nosotros nos quedemos más tiempo ahí. Ellos viven de que nosotros pasemos, tratan de socavar la parte de nuestras emociones para que nosotros pasemos más tiempo ahí y no nos demos cuenta. Hay una gratificación en el me gusta que no es inocente. Eso nosotros tenemos que tratar de verlo desde fuera.
se vive una burbuja en la cual tú vives de lo que otras personas dicen solamente ahí y tú crees que pues es el mundo y no es el mundo, pues son 5 personas, las plataformas deciden qué es lo que tú quieres ver y eso había una pérdida de conciencia. Los otros nodos, para ser un poco rápido, están a nivel de esta realfabetización digital. Hablamos entonces escuela y padres de familia. Escuela tiene una responsabilidad, pero en la casa también, ambos. La escuela no le puede echar la culpa a los padres y los padres a la escuela, ambos. Luego tienes la otra pata que es el Estado, pues, ¿no es cierto? El gobierno necesita dar políticas realmente que puedan empezar en forma transversal desde las escuelas y los colegios, esto a través del currículo, desde las propias materias, los profesores, capacitar. Entonces, es un tema que tiene muchos nodos, inclusive el nodo de con quiénes se quedan los hijos en la casa, los abuelitos. Los abuelitos, muchos abuelitos son los que ahora siguen enseñando a los hijos porque los papás no tienen tiempo de estar. Ellos también cumplen un papel. Todos tenemos que cumplir ese papel para realmente empezar a producir un cambio, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú mencionas, la corresponsabilidad de distintos actores, ¿tú crees en este momento que sería conveniente que en países como los nuestros se puedan establecer leyes que regulen el manejo de las redes, de las nuevas tecnologías? No, fíjate que ese es un tema interesante el que traes a colación, porque nadie se le ocurriría regular la calle. O alguien se nos ocurriría regular cuando estamos en un bar, lo que conversamos. Pero sí se ponen normas de comportamiento. Exactamente. Entonces, no es un tema de la plataforma lo que tú tienes que regular, sino que cómo las personas se comportan, justamente tú lo dijiste ahí. Y para eso ya existen normas que podemos aplicarlas. El problema está en que no ha habido una real capacitación para poder aplicar las normas vigentes cuando alguien transgrede lo que en el mundo real también en el mundo digital es delito. Por ejemplo, hablar mal de las personas, o sea, eso es delito. Tú tienes ahora, pero lamentablemente por temas de que la gente no sabe cómo aplicar, también el tema de que si hay la logística del caso para que eso sea rápido, la gente a veces no lo utiliza, que las plataformas también den todas las posibilidades para poder hacer las denuncias y todo ese tema, digamos que es el que se está quedando y ese problema está haciendo que la gente cree que se solucione regulando redes sociales y por ahí no va el tema, ¿no? ¿A qué nos espera a futuro? ¿Acaso que la tecnología nos termine dominando como especie humana? Siempre va a haber ese riesgo, ¿no? Ese temor. Siempre va a haber ese temor. Lo que pasa es que en esta última etapa nunca fue tan rápido, ¿no? Lo que viene es básicamente Internet de las cosas, que ya se ha apropiado mucho. Con el teléfono ya por ejemplo, controlamos la televisión, la casa. Se habla mucho de lo que viene, que es realidad virtual, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que ahora vamos a necesitar. Cada vez vamos a vivir de los datos. Y lo que necesitamos es pues cada vez tener facetas de autoaprendizaje, porque esto cada vez cambia más rápido, ¿no? Y la única manera de que esto no se nos vaya el tren es que nosotros aprendamos por sí mismos, aprender a estar actualizados y que también las nuevas generaciones no se queden así desfasadas, porque la tecnología cambia todos los días y cada vez esto nos puede sobrellevar, ¿no es cierto? Así es, muchas gracias. Agradecemos a Cristian Espinosa, consultor en nuevos medios, redes sociales y periodismo móvil, por ofrecernos sus comentarios e ideas en torno a este tema. Y sin duda la comunicación continúa y continuará en un vertiginoso crecimiento y desarrollo que permitirá facilitar la vida de las personas y que se espera signifique pasos en firme para el progreso de la humanidad y con ello vencer problemas que han limitado la prosperidad como especie. Ojalá que ese desarrollo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías finalmente nos permitan construir mejores sociedades y seres humanos, que ese progreso tecnológico nos permita valorar la convivencia y la acción colectiva, dejando de lado las individualidades. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos dentro de una semana con un nuevo tema de actualidad. Hasta la próxima. Gracias, Cristian.